¿Ya estamos? ¿Sí? Usted hace 10 años inició la temática de la seguridad del paciente en Argentina y más aún logró convencer a sus pares en la Academia Nacional de Medicina para que desde allí se impulsara el desarrollo de muchas actividades. ¿Cuál es su reflexión respecto a lo que se hizo en esta materia y a lo que falta? Bueno, yo creo que se hizo primero instalar la conciencia del problema, ¿no? A mí me gustó más llamarlo error porque, digamos, el error en medicina tiene varias vertientes. Una es aquella que ha sido siempre un estímulo de conocimiento, es decir, reconocer el error, analizar los motivos del error y tratar de corregirlos. Siempre ha sido una suerte de mecanismo, yo diría, didáctico en la medicina. Ese mecanismo didáctico se hizo durante muchos años, vamos, en el último siglo, con lo que se llamaban las reuniones anatomoclínicas, en la que la patología resultaba ser el juez o el capaz de juzgar nuestros conocimientos. Y por supuesto se descubrían muchos errores. Ese era un mecanismo simplemente didáctico, el aprendizaje de la medicina, el aprender de los errores. Otro punto era el reconocer los errores, ya no en una cosa cumplida como podía ser una reunión anatomoclínica en la que el enfermo había fallecido y el muerto servía de objeto de discusión, sino lo que ocurría en vida. Eso exigió un cambio muy importante, porque por supuesto a nadie le gusta equivocarse, y también es cierto esa cosa que hasta ha servido de título de un libro, que errar es humano, era altamente conocido, lo que sufrió varias modificaciones, ¿no? Después se dijo, bueno, errar es humano, pero más humano es ocultarlo. Y finalmente esa versión de Lelutier, que más aún es echarle la culpa al otro, sobre todo en la sociedad argentina. Entonces, bueno, esa ha sido variante, digamos, de una situación que apelaba a algo mucho más ético, que tiene una tradición histórica. El máximo de esa tradición histórica se dirige a Sócrates cuando, decidido a no decir, digamos, a desdecir lo que él había dicho respecto a los dioses, lo condenan a tomar la cicuta, que él se hubiera liberado de eso simplemente diciendo no lo dije o no lo hice. De modo que había yo creo que la medicina desde ese punto de vista va conservando, trata de conservar un valor ético, yo diría un poco el aceptar como dignidad no hacer lo que uno cree que no debe hacer y no decir lo que uno cree que no debe decir. Es decir, el deber está como parte de su formación ética y de su respeto y de su afecto por el prójimo. Así que me pareció que cuando salieron todos los estudios magnificando en realidad el costo económico de los errores en medicina, había que aprovechar la ocasión, digamos. Por supuesto seducía más reducir los costos que estimular a la gente a tener dignidad, como es más atractivo para cualquier empresa humana el mejorar condiciones económicas que satisfacer las necesidades de dignidad. Claro, sería una primacía de la ecuación costo-beneficio. Claro, es decir, bueno, está siendo muy caro cometer errores, y eso es cierto. Es cierto en todo sentido, evidentemente no solo en medicina, sino en todas las actividades. Hoy
cada error es un costo, digamos, muy alto, ¿no? Y entonces, bueno, se trata de reducir los errores a un mínimo. Es decir, a un mínimo quiere decir no. En la carrera médica uno lucha siempre contra un principio de incertidumbre indudable, y es uno todos los conocimientos lo tiene, yo digo, como mirando el espejito retrovisor, ¿cierto? Es decir, mira sus conocimientos, que son los que adquirió antes, y debe enfrentar un problema que está en el futuro. Entonces, claro, uno puede imaginar lo que sería manejar con un auto para adelante mirando los espejitos retrovisores y no pudiendo ver hacia adelante. De modo que hay que hacer un esfuerzo, es una especie de salto acrobático en lo que uno pasa de su conocimiento a proyectarse en el futuro. De modo que uno cuenta con que va a existir algún error. Lo que trata es de minimizarlo. Por eso la palabra seguridad un poco se ha bastardeado, ¿no es cierto? Porque transmite una especie de mensaje falso de que esa seguridad es absoluta. Y en realidad lo que ocurre con la seguridad es aprender a tolerar un grado de incertidumbre. Es decir, saber, como en la plegaria de los médicos, ¿no? La plegaria de los médicos es una cosa así como Dios, haz que no nos equivoquemos. Si no nos equivocamos, que no provoquemos daño. Y si provocamos daño, por Dios, que sea reparable. Digamos, yo creo que casi el médico se despierta con esa oración en el día y se va a dormir con la misma oración a la noche. Como que es menos, digamos, el impulso económico de esto. El impulso económico ha surgido para que se invirtiera en eso, porque hay que invertir, sobre todo distribuir mejor la inversión, ¿no es cierto? Entonces uno ha visto que hay errores por ignorancia, hay errores por negligencia, hay errores por organización, y hay errores porque, bueno, lamentablemente el azar se guarda siempre una proporción para meter la cola, cuando Dios mete la cola, ¿no? Ahora, desde el aspecto cultural, ¿usted cree que hemos avanzado culturalmente en el tema? Sí. Mire, yo voy a decir, en el año 91 escribió un artículo que se llama A la espera del Epicazo. Es decir, simplemente el mensaje de esa época era: ¿por qué no dirán la verdad? Es decir, ¿por qué había mensajes contradictorios en ese momento sin aclarar por qué eran contradictorios los mensajes? Entonces, en las altas esferas, ¿no?, del gobierno, digamos, el presidente en ese momento, y claro, resultaba que un poco había que ajustarse a ese principio. Y yo creo que el problema se va instalando, aunque si uno lo ve por las manifestaciones públicas, etcétera, quizá lo más asombroso sea justamente eso, que se mienta tan fácilmente, ¿no? Es decir, tenga tan poco respeto por la verdad, y el temor de enfrentarla. O sea, algunas cosas se han mejorado, evidentemente la política, digamos, con los derechos humanos de los gays, etcétera, ha hecho mucho por enfrentar una verdad y tratar de solucionarla. Y en medicina tenía que ocurrir lo mismo, y creo que en cierto modo está ocurriendo. O sea que esto está ocurriendo, ¿le parece a usted, al interior de la comunidad académica? Es decir, de estar tratando de enfocar los errores desde una perspectiva diferente. Y yo creo que sí. Lo que pasa es que uno tiene que convencer otros estratos. Por ejemplo, yo diría, el error ha sido siempre una desagradable sensación, porque puede llevar al desprestigio.
Por supuesto eso hace que sea difícil reconocerlo. Después se ha agregado en las últimas décadas el problema del error como dar la oportunidad de un juicio de mala práctica, lo que para los médicos no es solo una situación, digamos, económica, sino muy dolorosa, muy, atravesar todo ese juicio. Y entonces tener que aleccionar a la justicia, de algún modo que aprendan que hay una cosa que es la culpabilidad. Y la culpabilidad es fundamentalmente producto de negligencia. Entonces uno puede culpar la negligencia. El daño puede haber sido hecho sin negligencia. Y entonces eso merece compensación. Merece compensación, pero ya no debería ser el médico el que afronta la compensación, sino un poco toda la estructura médica. El médico lo que debe defender es que no ha sido un acto de negligencia. Y eso creo que lo puede conseguir muchas veces. Y si tiene miedo de que los jueces no puedan entender eso, hacen esto que últimamente se llama medicina a la defensiva, que convierte a la medicina en medio de una cosa ridícula y no sustentable. Es decir, nadie quiere tener la más mínima probabilidad de equivocarse. No, eso es un costo inmenso, es imposible. Es decir, nadie puede decir que alguien que no le duele, que le duele la cabeza, no tiene un tumor cerebral. Pero hay, primero hay tiempo para diagnosticarlo, segundo hay antecedentes, hay cosas de la historia del examen clínico que permiten hacerlo, y no que todo eso significa un dolor de cabeza hacerlo una tomografía computada, una resonancia magnética. Es un costo inmenso. Hablo de esto como un ejemplo, todo es exactamente igual. Y entonces se han usado una cantidad de elementos que han trastornado un poco lo que el médico puede asumir como responsabilidad. El temor no es un buen asesor de conducta.